Debes comprender que sin importar la situación por la que estés pasando, eso no quita que eres una persona bendecida. Me encanta saber que sin importar las circunstancias, Dios siempre bendice a su gente. Pero también tenemos que comprender que con todo este asunto del virus por todo el mundo, hay cosas que nos vamos a tener que replantear. Los expertos dicen que nada será igual después de todo esto y cuando la crisis pase, que van a haber cambios en el mundo entero. Y por supuesto, pero quiero que sepan que va a ser para mejorar. Cada vez que la humanidad ha enfrentado una situación tan estresante, tan difícil, tan llena de preocupaciones, al final surge una mejor humanidad. Y eso es lo que deseamos de todo corazón y oramos a Dios, que después de esto todos seamos mejores. Dios siempre va a hacer de todo lo que no te imaginas para que puedas cumplir tu propósito en esta vida. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan y prediquen el evangelio y sean testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero leerte en Hechos capítulo 8, verso 1, lo que he llamado yo una necesaria persecución. Y Saulo consentía en su muerte. Estaban matando a uno de los apóstoles, discípulos de Jesús. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pongan atención. Si puedes repetir, escribir, subrayar Judea y Samaria. Y dice aquí la escritura, en el verso 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué cosa más curiosa? A menudo los momentos incómodos, feos y aún peligrosos son interpretados de forma lógica, pero errónea. Hasta que llegamos a nuestro destino y vamos a descubrir que todo ha contribuido a que cumplamos el propósito en nuestra vida. Jesús les había dicho: me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta persecución hizo que salieran a Judea y Samaria. Sin ella, la palabra no hubiera llegado a estos lugares, pero faltaba lo último de la tierra. Quiero hacer aquí una pausa. De verdad, hay cosas que suceden en nuestras vidas, a mí me ha pasado, en que nosotros decimos: wow, pero ¿por qué me está pasando esto? No le encuentro propósito. Y es verdad, no le encontramos propósito. Pero yo les puedo decir que si no fuera por cosas que aparentemente han sido malas para mi vida o en contra de mi vida, no estaría donde estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios muchas veces nosotros no lo logramos comprender o entender hasta que llegamos a Él. Y una vez llegamos decimos: ahora entiendo. Si no me hubiera pasado aquello, yo no estuviera aquí. Si no me hubieran dejado sin trabajo, no tendría mi propia empresa. Es eso lo que ocurre muchas veces. Y es esa famosa historia que les he contado otras veces de aquel sacristán que estaba en la iglesia, pero no sabía leer y escribir. Y entonces cambiaron de párroco. El primer párroco lo amaba, lo quería, hacía bien su trabajo el sacristán. Y de pronto el nuevo le dice: mira, si para dentro de un mes no lees y escribís, no podés seguir siendo el sacristán. Y no pudo. Entonces lo tuvieron que despedir. Y ante el despido que tuvo, el hombre empezó a idear: ¿qué hago? Y como era una persona que estaba conectada con la gente, se dio cuenta que cuando salían del servicio religioso, la gente buscaba una bebida, algo que comer, y se ideó poner en la esquina lo que hoy se conoce como los chicleros o como esa venta ambulante. Después de eso vio que creció y que en otros lugares se necesitaba y fue poniendo otras hasta que armó un supermercado. El supermercado tuvo éxito, puso un segundo supermercado, un tercero, y entonces una cadena grande, millonaria, le propuso comprar el negocio. Este hombre accedió y el día que iban a firmar el contrato, la firma de la cadena más grande, de la multimillonaria, sacó una pluma fuente, punta de oro, hizo la firma, el representante, le pasan el documento a aquel sacristán
Agarró su dedo y puso la huella digital. Y todo el mundo en aquella sala se asombró. Y uno de ellos le dijo, pero por Dios santo, le dijo, ¿qué sería de usted si supiera leer y escribir? Y él contestó, sería sacristán. Hay cosas que vienen a nuestra vida que en el momento en que las recibimos no se ven tan buenas, pero pasado un tiempo, Dios nos muestra que era el camino para llevarnos a nuestro destino. Entonces ahora tenemos nosotros a los discípulos del Señor llevando la palabra a Judea y Samaria, faltaba hasta lo último de la tierra, y Dios va a usar ahora una tormenta para que Pablo lleve la palabra hasta Roma. Hay tormentas que vienen a nuestra vida que Dios va a usar para llevarnos al lugar de nuestro destino, al lugar donde nos quiere y a cumplir el propósito que tiene para nuestra vida desde antes de que nosotros fuésemos concebidos. Desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había escogido. Dice la palabra en Hechos 27:13. Y soplando una brisa del sur, era invierno, entonces sopló una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Ahora Pablo sería llevado a testificar de Jesús a Roma, cumpliéndose así que serían testigos hasta lo último de la tierra. Una persecución llevó la palabra a Judea y a Samaria, pero una tormenta llevó la palabra hasta Roma. Impresionante lo que pasa acá. Mira, era invierno y ellos se dejaron engañar por una brisa apacible que les parecía bien, venía del sur. Entonces dijeron, wow, como que hay una canícula o como que hay algo que nos va a ayudar. Y Pablo les había dicho, no vayamos a zarpar. Aquellos se dejaron llevar por eso y se metieron en un lío que duraría semanas en el mar, a la deriva. A veces nosotros no tenemos el control de todo. A veces tú puedes tener el control de tu día en cuanto a qué horas te levantas, a qué horas duermes, o qué puedes comer, qué puedes vestir, y ciertas cosas puedes tener el control. Pero tú no puedes tener el control, por ejemplo, del clima. En verano puede haber una tormenta y en medio del invierno puede haber una canícula, y tú no dices cuándo quieres que pase, simplemente pasa. Y así nos pasa en la vida. No tenemos el control de cosas externas que no podemos quizás dominar, que somos víctimas de su daño colateral o de su beneficio colateral. Y aquí está Pablo diciendo, bueno, como no pudimos hacer nada, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no había control, por más que tuvieras el timón, eso iba para donde el viento los llevaba. El asunto es averiguar si hay alguien que puede controlar el viento y puede controlar las cosas que están pasando afuera. No todo será pérdida, dijo Pablo. En el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué pasó? Están a la deriva, no tienen el control del viento, no responde el timón, van para donde el viento los lleve, no saben a dónde están yendo. ¿Por qué?
porque aparte de eso no miraban las estrellas, no miraban la luna, y ellos al navegar por eso seguían. Ahora, si ellos ya ni eso tienen, dicen, miren, ahora sí no sabemos ni para dónde vamos. Y de verdad les quiero confesar algo. Hay cosas que están pasando que por más que la gente especule para bien o para mal, no sabemos para dónde van. Pero sí podemos saber quién es el que nos lleva. El dueño de los vientos es quien nos lleva. Y eso a mí me hace sentir seguro. Tú sabes que a veces es al revés. Yo he tenido épocas en que puedo administrar todo, en que puedo, entre comillas, tener el control de la mayoría de las cosas. Pero hay días, ¿no? Días, meses, años en que somos totalmente vulnerables porque literalmente, y esto por favor no lo digo con un son de abandono, pero literalmente estamos en las manos de Dios. Y no se va a caer una hoja de un árbol sin que sea su voluntad. Sin señales en el cielo para poder navegar, era más fácil perder toda esperanza de vida. Y dice ellos, perdieron toda esperanza de vida. Dijeron, vamos a morir. Así de dramático y de peligroso estaba el mar. El habría no existe. Habría sido mejor que me escucharan, sí, pero no te escucharon, Pablo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Usted sabe cuánta gente vive en el habría, en el hubiera, en el pasado? Si mis padres no se hubieran divorciado, pero se divorciaron. Si mi papá no hubiera muerto, pero falleció. Si hubiera nacido en otro lugar, pero no naciste allí, naciste donde estás. O sea, hay cosas que no puedes cambiar e insistir en cambiarlas. La gente me pregunta a mí, ¿usted cambiaría algo del pasado? No. ¿No cambiaría la separación de sus padres? No. Porque yo no sé si este hogar en el que viví hubiera estado totalmente completo, yo no estaría aquí. Quizás si hubiera tenido una vida más cómoda con toda la familia completa, no hubiera sacado fuerzas de adentro contra lo que la vida me estaba presentando y no dejarme vencer. No tendría las fuerzas que hoy tengo. No, yo no cambiaría nada, ni lo bueno ni lo malo. ¿Por qué? Porque si cambio lo que aparentemente para mí es malo, si yo pudiera hacer eso, yo no sé si teniendo todo lo bueno yo hubiera terminado siendo malo. No puedo, no sé qué pasaría. Entonces, si me hubieran hecho caso, no existe. Y él dijo, si mejor me hubieran hecho caso, miren en lo que estamos metidos por no haber hecho caso. Pero entonces él reacciona y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. No vamos a perecer. No es tiempo de andar señalando, ni juzgando, ni condenando, porque en medio de la situación que estamos viviendo en el planeta, seguramente van a haber errores. Pero no podemos salir nosotros condenando a alguien que pudo haber cometido un error encima de que ya se siente mal por haberlo cometido. De esa manera nosotros podemos sacar nuestra nave adelante con todos los que van. En el verso 23, ahora dice él, mire, nadie va a perecer. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Y como he dicho otras veces, Dios sabe cuidar su propiedad. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los navegantes o todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Por favor, en casa, si puedes decirle a la gente de la par, si estás usando mascarilla, pues qué buena onda, dile, ten buen ánimo, ánimo, ánimo. Es muy difícil a veces pedirle a la gente ánimo en una situación como esta. O sea, se está metiendo el agua en el barco. No tengo estrellas que ver. Y viene Pablo a decirme, tengan ánimo. Espérame, tengan ánimo. ¿Cómo así tengan ánimo? Si ninguno va a perecer y no estás viendo. O sea que ahora te creemos que nadie va a perecer con semejante tormenta a la par y querés que tengamos ánimo. Siempre va a aparecer uno hablando así. Pero siempre van a aparecer aquellos que decir, ya cállate, hombre, escúchalo, oílo. Tengamos buen ánimo. Y en ese momento le dice, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Quiero hacerles una pausa aquí, no una pausa, sino quiero irme atrás en este evento o suceso. Quiero ir al verso 10 y ustedes van a notar un cambio en esto.
¿Cómo veía Pablo todo antes de oír a Dios? Verso 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Así estamos varios, ¿verdad? No nos escapamos que algo se pierda. Pero Dios es el Dios que todo lo repone. Si el ladrón fuera sorprendido, devolverá 7 veces lo que se robó. De nuevo, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Un sorbito de té. Pablo vio las cosas de manera diferente cuando consideró lo que Dios decía. Al principio dijo, se perderá también las vidas de algunas personas. Pero después dijo, nadie perecerá como Dios me lo ha dicho. Mira el cambio. Nosotros vemos las cosas de una manera sin palabra de Dios. Y las mismas cosas las vamos a ver de otra manera con palabra de Dios. Por eso estar conectado es importante. Y escuchar palabra de fe, palabra de ánimo, palabra de esperanza. Porque para malas noticias están otros lugares y otros comunicadores. Nosotros estamos aquí para comunicarte las buenas nuevas de su palabra. Las buenas noticias de su palabra. Así que posiblemente habrán pérdidas, pero Dios nos ayudará a recuperar lo que se pueda haber perdido. Pablo vio las cosas de forma diferente. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Conforme a los días pasan en los países con crisis, pon atención, por este virus, el temor aumenta y se contagia por nuestra manera de hablar. Qué casualidad, ¿no? Y actuar. Y las cosas así empeoran. Pero si oímos a Dios, los pronósticos pueden cambiar. Te voy a contar algo. Las peticiones de oración que llegan a nuestro ministerio eran encabezadas en un inicio por la sanidad, las finanzas, fe y familia. Ahora con la crisis, la familia pasó al segundo lugar. Yo le pregunto, Señor, ¿por qué las peticiones antes no eran tanto por la familia, sino por otros temas, y ahora de pronto es por la familia? Primero, obviamente no querés ver a un familiar enfermo, pero la segunda es porque conforme pasa el tiempo y los países que están o estamos en cuarentena, está la familia adentro, se empiezan a dar cuenta que su dinámica, su interrelación no estaba tan buena como suponían que estaba. El joven, y quiero hablar ahora de los jóvenes, el joven que llegaba a la casa y no quería mucha relación con los padres y se escondía un poco en su dormitorio y se ponía en redes sociales. Ahora no es un ratito el que llega y se esconde, tampoco puede pasar todo el día y todos los días ahí metido. Ahora tiene que interactuar. Y se da cuenta que en la relación están chocando, se están dando cuenta que en la relación, y eso estresa. Mira, los comentarios que hacemos en familia acerca del futuro, acerca de la ansiedad, el temor, el pavor que da lo que habrá de venir, son voces. Y alguien tiene que tomar el liderazgo en la casa para ser la voz oficial, el vocero de parte de Dios que trae paz, sosiego y seguridad. Ya yo quiero imaginar las conversaciones en algunas casas. Ya viste que te dije, no tenías que haber comprado eso, no, que ahora que estamos a unos meses de esto, mira, y ahora que vamos a... Y empiezan a tirarse las culpas los unos a los otros. Señores, es lo mismo de Pablo. Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en este problema. Pero ahora sí les quiero decir, ánimo todos, porque vamos a salir adelante. Familias, ámense unos a otros, reconcíliense unos con otros. Aprovechen este tiempo para hablar fe y no hablar preocupación o afán o miedo. Es tiempo de decir, este barco no se va a hundir,
por fuertes que parezcan los vientos y la tormenta, Dios nos va a sacar adelante. Como sacó a Pablo allá en alta mar. Verso 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día, parece cuarentena, que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Nota, por vuestra salud. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Lo que Pablo estaba diciendo es: miren, ya Dios nos dijo que nadie va a perecer. Pero si ustedes siguen sin comer de la pena y el miedo que tienen, entonces van a perecer por otra cosa. Además, los necesitamos bien fuertes para enfrentar lo que viene. Alguien en casa debe vigilar que la actitud y las acciones sean las correctas en medio de esto. Así que a hacerlo y a ponernos en marcha. Y luego dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos, dice, todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ojo a lo que sigue. El destino era llegar al emperador romano con el propósito de testificar. La ruta al final no la pudo determinar el capitán del barco, el dueño del barco o Pablo, sino el dueño de los mares y los vientos. Dios sabe a dónde y por dónde. Las personas que iban en este barco se tuvieron que aguantar para llegar a donde Dios los quería llevar. Ojo, pronto, no solo Pablo, todos descubrirían su propósito. Aunque el capitán tenía el timón, no tenía el control. Dios los llevó a un puerto seguro a cumplir aquello para lo cual habían nacido todos los que iban en la nave. Yo quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu casa, quiero bendecir cada miembro de tu familia y poderte decir que nosotros como personas también somos una nave. Y Santiago dice que la boca nuestra es la que nos conduce a un buen destino. También dice Pablo que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. No dejemos que la lengua de cada miembro de la familia o los que viven en casa vayan a infectar no solo el cuerpo, sino la misma creación. Sí hay un virus, sí hay un COVID-19 ahí rondando, pero ¿por cuántos años y siglos ha estado ese virus que sale de la boca de cada uno contaminando la rueda de la creación? Es un mundo de maldad. Ella es inspirada por el infierno mismo, dice. Hermanos, esto no tiene que ser así. Una fuente no puede dar agua amarga y agua dulce. Define el agua que quieres dar. Define el fruto que quieres dar. Hablen lo correcto. Quizás no están las estrellas y la luna. Quizás los planes que teníamos de navegación para nuestra familia, nuestra empresa, nuestro empleo, nuestro trabajo, se están viendo frustrados. Pero Dios controla el viento que nos está llevando. Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, nunca lo hará, nunca lo ha hecho. Él no sabe qué es eso. Él no va a practicar el verbo abandonar con nadie. Él es nuestra esperanza, nuestra roca, nuestro refugio fuerte. Padre, bendice cada familia que está en casa, cada persona, aquellos que viven solos. Te pido en el nombre de Jesús que tú ministres sus pensamientos con tu palabra, que ese miedo que tienen de naufragar en medio de esta tormenta mundial y que no teniendo el control se tienen que abandonar en sentido figurado a donde el viento nos lleve, sepan que nos va a llevar a un buen lugar. Señor, los bendigo en Cristo Jesús.
Oro por su bienestar, por su protección, por su salud. Oro por la reconciliación de los miembros de cada familia, de los que viven en una misma casa, bajo un mismo techo. Oro para que no agreguen estrés a la situación, sino paz y tranquilidad. Que oren y crean y confíen que no se ha visto justo desamparado, ni nadie de ellos, de su descendencia, mendigar el pan. Que crean que Jesús es nuestro Señor y Salvador, y por su herida fuimos nosotros curados. Que crean que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Y tú que quieres recibir a Jesús en esta oportunidad, repite conmigo. Hoy quiero tocar el tema: para un buen maestro, buenos alumnos. ¿Quién trae un entrenador estelar, verdad? Si los que van a asistir al entreno no tienen interés, no tienen capacidad para hacerlo, no han mostrado estar interesados. Dice uno en las sesiones, cualquiera de mí, pero si la gente no va a querer hacerlo, si la gente no tiene un interés como tal, ¿por qué pagar tan caro a un entrenador tan caro? Y tiene mucha lógica. Entonces, para un buen maestro, buenos alumnos. Jesús, nuestro Señor y Salvador, vino a salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero entre otras cosas vino a enseñarnos también, como un buen maestro. Si Él es un buen maestro, tú y yo seamos buenos alumnos para Él. Los traumas que podamos tener causados durante nuestro proceso de aprendizaje y estudios, solemos nosotros traerlos delante de nuestro Señor como maestro. ¿Cómo así? ¿Se recuerdan? Acabo de enseñar acerca de Nicodemo. Nicodemo hizo una pregunta a Jesús y le dijo: ¿puede acaso el hombre, siendo viejo, volver a nacer o volver a entrar en el vientre de su madre? Si esa pregunta la hubieran hecho en clase de regreso, en una clase de nosotros, le hubieran dado durísimo a Nicodemo. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos traumas y no nos atrevemos a tener una conversación para aprender? Nicodemo, cuando Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo, él le pregunta a Jesús, ¿verdad? ¿Acaso el hombre, siendo viejo, puede volver a nacer o meterse en el vientre de su madre? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pero eso me revela que Nicodemo no tenía ningún trauma. Seguramente él era de los niños que preguntaba en su casa y sus padres no le reprimían cada vez que éste preguntaba algo, ¿verdad? O uno hace una pregunta y le dicen a uno: obvio. Y dice uno: bueno, la próxima vez no pregunto, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, y por favor, pongan la atención, esto pareciera muy light, pero no es light, es muy profundo. Porque si yo tengo ese tipo de traumas desde niño o de joven, que soy avergonzado cuando pregunto, o me avergonzaron una vez que pregunté y no quiero volver a preguntar, ¿podría traer eso al pupitre del aula de mi Señor Jesús? Seguramente. Esas cosas, las de nuestro carácter mal formado a veces, las llevamos delante del Señor como nuestro profesor, nuestro catedrático, nuestro rabí, rabón y nuestro maestro, y nos bloquea realmente en nuestro proceso de aprendizaje de Jesús. Yo quiero ser un alumno de Jesús. No soy el mejor alumno, pero quiero ser un alumno de Él. Si queremos ser buenos alumnos, hay varias cosas que debemos dominar, ¿verdad? Debemos dominar. La primera, creo yo, dentro de otras, es que si el otro es experto, ¿verdad?, le pido a mi mente que guarde silencio mientras escucha la instrucción, porque hay gente que mientras escucha una instrucción ya está argumentando. La otra persona no ha terminado de hablar ni de decir y el otro ya le contestó porque yo ya sabía. Es que yo ya sé lo que me ibas a decir. Es muy difícil. Entonces, ¿por qué digo yo? Porque estoy seguro que tú y yo queremos ser discípulos de Jesús.
Entonces, una cosa es ser discípulo de Jesús y otra cosa es aprender a ser discípulo de lo que sea y de quien sea. Es decir, Jesús va a trabajar con la materia prima que nosotros le pongamos en sus manos. Mateo capítulo 13, verso 18. Jesús va a explicar la parábola del sembrador y usted dice, no se desconecte, porque entonces ya no está bien como alumno. Déjeme ver si encontramos algo más en esta parábola de lo que siempre encontramos. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues, oíd. Pero si no ya la habían oído. Porque él les narró la parábola del sembrador antes. Y ahora dice, oíd pues vosotros. Pero si ya la oímos. Pero ahora se las voy a dar explicada. Es decir, cuando logramos tener el entendimiento de lo que se enseñó o el verdadero sentido de lo que nos están enseñando, entonces ya estamos oyendo el contenido de la enseñanza como tal. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿del qué? Del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No sirvió de nada la enseñanza, no da fruto. 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, un buen alumno, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Yo quiero ser la mejor tierra posible para la siembra de la palabra que Jesús hace en mí. Por un lado. Por otro lado, ojo aquí, por otro lado, digamos como alumno, quiero ser el mejor alumno posible para mi Señor Jesús. Seguramente hay unos mucho mejores, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Primero, el buen alumno le da importancia al entendimiento, el cual es comprender lo que se nos quiere decir o enseñar, ¿verdad? Es decir, ¿han ustedes estado en una situación donde alguien le está enseñando y al final dicen, no es eso lo que te quiero decir, es esto? Yo tengo una metodología como aprendiz en la universidad de donde sea. Cuando alguien explicaba algo, yo levantaba la mano, ¿verdad? Y yo mismo decía, quiero saber si entendí. Lo que usted nos quiere enseñar es A, B, C, D. Y él dice, exactamente. O a veces dice, sí, pero no del todo. Entonces eso es sacarle el entendimiento a lo que nos están enseñando. Les voy a dar un ejemplo. En la palabra de Dios se requiere del Espíritu Santo para tener ese entendimiento de la palabra del reino. Un ejemplo es la parábola del hijo pródigo. Esa hemos pasado por ella todos. Una clasiquísima parábola. Primer lugar, la escritura como tal no tiene registrada la palabra pródigo. Parábola del hijo pródigo es un título que el que diagramó y estructuró para imprimir esa Biblia, en esa versión le puso parábola del hijo pródigo. Pero como la parábola narra de un hijo que se va y luego regresa, todos, ¿verdad? La mayoría hemos llegado a pensar que pródigo, un hijo pródigo es el que se va y luego regresa.
Entonces, cuando una persona incluso se va a la iglesia y regresa, los hermanos dicen, ah, ya regresó el hijo pródigo. No, allá entendimos mal. Y entonces le damos una importancia a la parábola, aunque la tiene, por encima de la verdadera enseñanza o la enseñanza principal de esta. Pródigo es aquel que malgasta. Aún a veces malgasta su generosidad. Eso está definido. Entonces, el que la diagramó sí entendió la parábola. Se trata del joven que fue y malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Una cosa es vivir perdidamente sin malgastar bienes. Otra cosa es malgastar bienes sin vivir perdidamente, pero aparte de vivir perdidamente, malgastó los bienes. Pero si alguien le puso parábola al hijo pródigo, pródigo es el que malgasta los bienes. Entonces de esa parábola puede sacar que no hay que vivir perdidamente, pero realmente su problema fue el malgasto, porque la solución que él buscaba era encontrar un trabajo para tener que comer, ¿verdad? No habló de lo mal que estaba viviendo. Eso lo fue a corregir después con el padre. Y cuando regresa le dice, hazme uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Simplemente porque él era un hijo que no sabía trabajar. Y al no saber trabajar no hay herencia que aguante. Se va a acabar. Cualquier tipo de herencia que uno reciba, si uno no sabe trabajar con respecto a lo que recibió de herencia, la va a malgastar, se va a perder. Bueno, tal vez no malgastar, pero la puede perder sin necesidad de malgastar. Pero se va a perder por falta de sabiduría en el tema. Entonces, ese es un ejemplo de la gente, de nosotros, cuando no tenemos el entendimiento, viene el maligno y se la roba. Ya no queda la palabra. Entonces, queriéndonos enseñar el Espíritu Santo de no malgastes, nosotros nos vamos de que es irse y regresar. Yuhu. Entonces nosotros vamos teniendo cuidado ahí. Como digo yo, no es una gran revelación, es leer un poco mejor. Después dice que recibe con gozo la palabra. Esa es una emoción. Pero venida la persecución y la aflicción, tropieza. Dos tipos de emoción. Cuando tiene gozo, ¡wow! Pero cuando viene aflicción, ¡chao! Entonces el buen alumno maneja el entendimiento. El buen alumno maneja correctamente las emociones que le pueden ayudar o impedir a adquirir el conocimiento de parte de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando las emociones están muy altas, tienen mucha espuma. Entonces es importante, lo hacen los deportistas. Los mejores deportistas profesionales del mundo tienen una cosa en común: fortaleza mental, seguridad en ellos mismos, que a veces parece hasta arrogancia. Y la tercera, ellos tienen un dominio de las emociones. Como dicen los amigos en broma, ponen cara de jugador de póker. Les hacen un punto y demuestran como que no se los hicieron. Hacen un punto y demuestran como que... Y se mantienen, digo yo, ¡ay, qué manera de mantener esas emociones donde deben para poder competir! Así que el buen alumno le pone atención a todas estas cosas. Jesús contó 46 parábolas en 3 años. Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento para Dios es tan importante que le dice al pueblo del Señor: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no por falta de emociones ni gritos de júbilo. ¿Por falta de qué? Conocimiento. Y luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es tan importante el conocimiento que el Señor condiciona al sacerdote al conocimiento. Si tú desechas el conocimiento, no hay sacerdocio. ¡Wow!
¿qué es lo que quiero decir? Le puse pie aquí a algo. Para hacerte saber que el conocimiento para Dios es súper importante. Su espíritu, el espíritu de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Conocimiento, definámoslo. Es la acumulación de información acerca de algo. Por eso te dicen, ¿y usted qué tanto conoce de esto? Y usted puede decir, bueno, he leído 16 libros del tema, tengo esta experiencia, en la experiencia adquirí este conocimiento, yo sé que, muy bien, conocimiento, acumulación de información acerca de algo. Sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Es decir, ¿quién es el sabio? El que sabe aplicar el conocimiento que ha adquirido. Ahora, si no adquiero conocimiento, no tengo nada que aplicar. ¿Cómo sería sabio? Si la sabiduría es la aplicación correcta de la aplicación o la aplicación correcta del conocimiento. Ahora, entendimiento es saber el por qué y el para qué del conocimiento. Jesús manejaba estas tres buenísimo. Él nos da conocimiento, nos abre el entendimiento. Una escritura importantísima es, tenemos la mente de Cristo. Ahora nos falta el conocimiento que tenía Cristo, la sabiduría de Cristo, el entendimiento de Cristo. La falta de conocimiento trae destrucción, mientras que adquirirlo es vital para construir algo, incluyendo una buena vida. Jesús es un maestro tan exquisito que enseñó con autoridad. Mateo, Marcos 1:21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y como los escribas. No es lo mismo saber cosas que hacerlas funcionar. Y no es lo mismo ser un asesor de empresas que ni siquiera tiene empleados. Porque como digo yo, al vacío todo lo que digas funciona. Pero ¿has comprobado que funciona en la práctica como para afinar dicho conocimiento? Bueno, quiero hacer una pausa aquí para decirte algo. Les hablé de los traumas al principio que tenemos a veces, y esos los llevamos, ¿verdad? Allí. Por ejemplo, para la gente es fácil decir qué hacer, ¿verdad? Y le gusta enseñar siempre algo que no hace o no ha probado, porque ha fracasado muchas veces en la aplicación del conocimiento. Entonces prefiere mejor dárselo a alguien más que aplicarlo. Entonces este tema que estoy dando hoy para un buen maestro, un buen alumno, es importante. Jesús enseñó inspirando a las personas. Marcos capítulo 3 verso 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Después que todos veían cómo Dios se manifestaba con poder, los llamaba a ser sus discípulos para que aprendieran de él y recibieran autoridad para hacer lo mismo que él hacía. ¡Wow! Quiero que veas este cuadro. Jesús está sanando enfermos que tienen plagas caen sobre él y sanan, se levantan, leprosos son limpios, muertos son resucitados. Ese es un gran día. Si yo estuviera ahí, estoy con los ojos así, con la boca que se me cae, asombrado, codeando al que está a la par. ¿Ya viste eso? Tiene que ser Dios. Y de repente pasa Jesús y te dice: hey, tú, sí, tú, vení.
No, yo estoy bien, no estoy enfermo. No me van a tirar mucha, estoy bien. No. Quiero que vengas a pasar un tiempo conmigo porque te voy a enseñar y además te voy a dar autoridad para sanar enfermos. En ese momento, ¡pum! El recuerdo de lo que acabas de vivir acá mañana viene. Enfermos. Ven, yo te voy a enseñar cómo. Que vengas, te digo, ¿querés aprender o no? Sí, ahorita voy, ya voy, sí, seguro. Jesús enseñaba inspirando, ojo acá, y Jesús daba enseñanzas que eran aspiracionales también. Aspiracional. Yo quisiera, yo quiero, me gustaría tanto. Y de pronto Jesús te dice, yo te puedo enseñar también. Wow. Yo quiero orar por ustedes y bendecirlos en esta oportunidad. Padre, muchas gracias por este tiempo lindo que me has dado. Que cada uno de nosotros desarrollemos, Señor, un mayor aprendizaje y conocimiento de parte de nuestro Maestro Jesús, que es nuestro Salvador y Señor, pero además es Maestro también. Muchas gracias en el nombre. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Estamos para servirle, lo estamos esperando con los brazos abiertos en Guatemala. Pueden tomar su lugar. Cuando nosotros oramos, Jesús nos enseñó diciendo, oren así, Padre nuestro. Pero ese Padre que tenemos es el creador de todo el universo. No entiendo por qué entonces hacemos oraciones tan escasas de fe y tan escasas de una saludable ambición. Cada quien le pide a sus padres de acuerdo a lo que los padres tienen. Y una de las cosas más incómodas para uno de padre muchas veces es decir, no tengo o no podemos. Sobre todo cuando están pidiendo cosas correctas. ¿Me estoy explicando? Si su hijo va y le dice, yo quiero un helicóptero, le dice, no, mi hijo, agarra la onda. Pero si nos piden lo básico, sería muy feo decir que no. No sé si me estoy explicando. Entonces no entiendo por qué si Dios es nuestro Padre o decimos que es nuestro Padre, cuando venimos a Él tenemos problemas con pedirle. Tenemos problemas hasta de conciencia con pedirle a Dios. Cuando Jesucristo enseñó que a Dios le pidamos. No hay ningún problema de pedirle a Dios y tú no eres menos espiritual por pedirle a Dios. Hay quienes se creen más espirituales porque adoran a Dios sin pedirle nada. Cuando Jesús dijo que le pidamos al Señor todo. ¿Qué es ser espiritual entonces? O ser buen discípulo del Señor es hacer lo que Jesús enseñó que hagamos. No entiendo por qué no vamos a ir delante de Dios y pedirle, si Él mismo dijo que le pidamos. Mateo 21, verso 20, dice así. Viendo esto los discípulos decían maravillados. A ver, todo el mundo diga maravillado. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. 22, todo el mundo el 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Pueden creer esto? Entonces, ¿por qué no oran más? Si a usted le dicen la hora extra se la vamos a pagar 10 veces más que la otra hora, ¿quién quiere trabajar horas extras? Todo el mundo brinca. ¿Por qué quiere trabajar más horas extras? Porque se las van a pagar ¿qué? Bien. ¿Por qué si a usted como vendedor le dicen, si tú vendes este rango, tienes tal comisión, y si subes a este otro rango, se te sube la comisión, vas y tratas de subirla? Porque quieres ¿qué? Ganar más. Pero ¿por qué no oras más? Si orando más es como más ganamos en toda la vida. No hablo de dinero. Orando más ganaríamos una mejor familia. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo va a ¿qué?
a dar. Si yo lo pido creyendo, va a venir. Si lo creo, lo pido y no dejo de creer, lo que pido va a ser hecho. Cuando usted se refiere a que está pidiendo, le estoy pidiendo a mi papá, le estoy pidiendo a mi padre. Y de paso, papá Dios no tiene la culpa del papá que nosotros tuvimos aquí en la tierra. Tiene mucho que ver. Si mi padre me abandonó, entonces yo voy a creer que Dios no está conmigo, porque hacemos una proyección del padre que tuvimos a ese padre. Pero no, señores, Él es un padre totalmente diferente, porque Él dijo a los padres de esta tierra: si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Tienes que sacar esa imagen de tu mente y entender quién es tu papá celestial. Marcos capítulo 11 verso 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué pedirle a otro si le puedo pedir a Dios? Juan 14, 12 dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará ¿qué? También, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo no sé si usted cree esto, pero Jesús fue el que lo dijo. Jesús dijo: ustedes pueden hacer mayores obras que las que yo hago, si creen. A Jesús no le importa que un discípulo de Él haga cosas más grandes que Él. Él sigue siendo el Señor. No sé si me estoy explicando. Si tú puedes hacer cosas más grandes que yo, nada más te recuerda algo: aquí el Señor soy yo. ¿No se ha dado cuenta que cuando alguien hace algo mayor que alguien superior, entra en rebelión muchas veces? Tú puedes llegar a ser más diestro que tu padre en la medicina y ser un mejor doctor que el que tu padre fue, pero ese otro doctor sigue siendo tu tata, y usted tiene que entrar a la casa y besarlo en la frente. ¿Me estoy explicando? No importa si su madre fue pobre y usted es millonario, ella sigue siendo su madre. Y usted tiene que ir ahí y besarla y amarla y quererla, y no decir: es que yo hice cosas más grandes. Podés hacer lo que querrás, pero esas personas siguen siendo tus padres y los debes de respetar. ¿Cuál son ellos? Tus padres. Entonces Jesús le decía a los discípulos: si ustedes creen, pueden hacer mejores cosas que yo, mayores que yo. Pero ponga atención, 13, esta es la clave. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? ¿Algo o todo? Vamos fuerte, ¿algo o todo? Si todo lo que pidas, ¿qué? En mi nombre al Padre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, todo el mundo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Queremos ver a Jesús hacer cosas? Pidámoslas. Mateo capítulo 6 verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que vea la gente quién es tu Dios, no a ti, quién es tu Dios. Dice la palabra en el Salmo 42 verso 2. Mire lo que pasó aquí: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Todo el mundo diga multitud. Y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando Gedeón estaba rodeado Israel por los madianitas, y Dios se le aparece diciéndole que va a vencer a los madianitas, él dice: ¿y dónde están todas las maravillas que dicen mis padres que Jehová hacía entre nosotros?
¿Sabe por qué Dios no se ha glorificado más entre nosotros? Por ese malentendido conformismo en el que vivimos. Nosotros nos conformamos con que alguien nos dé trabajo, pero ese que nos da trabajo, si se hubiera conformado igual, no nos estaría dando trabajo. Ese que no se conformó con tener un trabajo, creó plazas de trabajo un día. Porque ese conformismo malentendido es el que tiene hundido a no un país, sino muchos de los nuestros. Dios, el creador de todo y el dueño de todo, es tu papá. Tu papá. Si a Él le pides, Él te lo dará. Primero entonces a Dios pedimos. ¿Para qué pedimos? Para que Él sea glorificado, para que su nombre sea puesto en alto. Dice, todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Decime dónde está tu Dios, mira cómo estás. Y entonces se abate el alma de él y dice, espera, porque aún tengo que alabarlo. Seguramente Él va a hacer algo. Y entonces va a decir, grande es el Dios de estos, grandes cosas ha hecho con ellos. Juan capítulo 15, verso 16. 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo, ¿cuánto? Todo, a ver, ¿cuánto? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os he mandado, que os améis unos a otros. A ver, di conmigo, en el nombre de Jesús. Entonces, creo que Dios es mi creador y es mi papá y me puede dar todo, siempre y cuando no sea pecado, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. La segunda es, se lo pido al Padre, como todo hijo le pide al papá. Tercero, pedimos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Cuando uno habla en el nombre de, uno está hablando en representación de. No sé si me estoy explicando. Cuando un embajador de un país viene y dice, pide una cita, la pide en nombre de su país, porque representa al país. Cuando tú vas al país en el nombre de Jesús, es porque has aceptado que sos hermano de Jesús, porque naciste de nuevo y sos hijo del mismo Padre que Él. ¿Me estoy explicando? Cuando tú dices en el nombre de Jesús, Padre Santo. En otras palabras, si Dios te preguntara, ¿con qué autoridad vienes tú a pedirme lo que me pides? En el nombre de Jesús. Confío en Él. Juan 16, 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, verán el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea que sí estaban pidiendo, pero no en su nombre. ¿Me estoy explicando? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, no les está funcionando porque no lo piden en mi nombre. No es Diosito lindo, dame. No. ¿Cuál es la llave que accesa a la presencia del Señor? El nombre de Jesús. Dice, no. Estás pidiendo pero no en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, ojo lo que sigue, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. No hay nada de malo de celebrar cuando Dios contesta tu oración, de festejarlo, de decir, mira, te voy a contar este testimonio. Dios me contestó. ¿Te acordás que te dije que se lo iba a pedir? Pues míralo, ahí está, lo tengo, lo he logrado. Dios contestó. ¿Por qué? Porque se lo pedí a mi Padre en el nombre de Jesús, para que Él sea glorificado y su nombre sea levantado en alto. Quiero hacer aquí algo ahora.
Ponme atención, el Señor no está poniendo otro requisito que no sea fe. Él no dice si tuvieras una maestría o un doctorado, qué bueno si los tenemos. Si tienes un posgrado, qué bueno si lo tienes. Si tienes un amigo en el banco, qué bueno que lo tengas. Pero todo eso sumado no llega a ser una mínima parte, yo diría nada, de la autoridad que tiene el nombre de Jesús cuando papá le pedimos. Marcos 11, 24. Dice así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Os vendrá. Levanten sus manos y di conmigo, Señor, hoy creo que todo lo que te pida, creyendo en su nombre, me lo darás. Y cuando estéis orando, en ese momento que estoy orando, perdonad. Oh cielos, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Me estoy explicando? Ay, Señor. Cuando uno está orando se le vienen a la mente 2 o 3 que uno no quisiera orar por ellos, ¿verdad? O está orando uno para que Dios lo recoja. Como dijo aquel señor, ¿cambias a mi esposo o te lo envío? Le dijo. Pero dice aquí, perdonad. ¿Por qué? Para que Dios conteste nuestras oraciones, necesitamos no un corazón perfecto, pero sí un corazón correcto. Yo aprendí la diferencia. Mi esposa y yo no tenemos un matrimonio perfecto, pero lo tenemos correcto. ¿Qué es perfecto? Perfecto sería que nunca nos ofendamos. ¿Qué es correcto? Perdonarnos cuando lo hacemos. Entonces no somos perfectos, pero sí debemos de ser ¿qué? Correctos. Y en esta sociedad imperfecta necesitamos ser correctos. Mateo capítulo 5 verso 43. Mire cómo es el Señor acá. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ay, Señor. Por eso digo que el amor no es un sentimiento. ¿A quién le nace el sentimiento de amar a un enemigo? A nadie. Es un acto, son acciones. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lucas 6:28, por favor, vean. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora bien, esto no le hace ningún bien a ellos. Esto te hace un bien a ti. Les voy a explicar por qué. Porque por no perdonar, nosotros nos convertimos en las personas que jamás hubiéramos deseado ser. Y ahora cargamos dentro de nosotros cosas que no quisiéramos tener. Te quita el sueño, te detona, te enojas, pasas de mal humor, miras mal a los demás y ahora te convirtió en la persona que tú no querías ser, y quizás la persona que tú en tu interior o por instinto aborrecías, ahora eres igual o peor que esa persona. ¿Cuál es el problema de los que te hacen daño? No es el daño que te hicieron, sino la persona en que te convertiste por no haber perdonado.
Romanos capítulo 12, versículo 14 dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Ponga atención a esto. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ojo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Ojo, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, verso 19. El mismo Dios que te dice: todo lo que me pidas, te lo daré. El mismo Dios te dice: pero cuando me lo pidas, perdona cualquier cosa que tengas en contra de alguien. Si usted tuviera necesidad de que le financien un negocio, usted es capaz de hipotecar su casa. Le piden requisitos. Y Dios te dice hoy: te puedo dar todo lo que me pidas. Te voy a pedir un requisito en el contrato. Me perdonas a todos y yo te doy lo que me estás pidiendo. Lo que me pidas te puedo dar. Solo te pido que perdones. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, verso 19, pero en la versión Dios habla hoy. Ojo que esta está buenísima. Dice así: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, ¿qué dice ahí? Dale de beber. Todos juntos, lo que sigue fuerte: así harás que le arda la cara de vergüenza. Esta tal vez le gusta más, ¿va? Porque como que allá adentro dice usted: lo perdono, pero que se mire claro, pues. Yo le he dicho: Señor, haz justicia. Haz justicia, Señor, cuando tú querrás. Porque tuya es la justicia y tuyo es el tiempo cuando la quieras hacer. Mía no es la justicia ni los tiempos cuando se debe de hacer. Es tuya, Señor. Orarás hoy por las personas que te deben, que te han ofendido, que te han decepcionado. Orarás por ellos primero y entonces pedirás a Dios todo lo que quieras. Mira, si eres capaz de hipotecar una casa por conseguir algo en este mundo, no vas a ser capaz de perdonar con tal de que Dios conteste todas tus oraciones. Y dice la Escritura acá, primera de Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Dónde hay que orar? ¿Dónde hay que orar? Usted no se avergüence de orar donde tenga que orar. Como no se avergüenza usted de andar con su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, yo no me avergüenzo de mi papá. Hay que orar, o oro donde haya que orar, con quien haya que orar. A veces estamos con grupos de amigos, no conocen al Señor. Le digo: ¿me permiten orar por los alimentos? Vaya, vamos a orar. Y oramos. Mis hermanos, esta sociedad se debe de avergonzar de hacer lo malo, pero jamás de hacer lo bueno. Dice aquí: quiero pues que todos los hombres se oren en todo lugar. Ojo lo que dice: levantando manos santas. ¿Qué dice ahí? Sin ira ni contienda. ¿Cómo se ora? Se ora levantando las manos al Señor. El Señor pide: levanten las manos al Señor. ¿Por qué? Porque es señal de adoración y de rendimiento a Él.
Entonces, si tus manos son violentas y tienen ira, ¿cómo las vas a levantar a Dios? Hay que decirle: Señor, yo perdono, saco esta ira y mis manos se levantan al Dios de paz, al Dios de justicia, al Dios que me escucha, al Dios que no ignora lo que me han hecho, pero tampoco ignora que yo perdono.